decir que una palabra María responde a ser un sustantivo, que un para responde a ser una preposición, que un comió responde a ser un verbo. Es reconocer que esas palabras tienen un nombre, tienen una forma, eso es morfología, y que desde el punto de vista sintáctico, esas palabras tienen una función dentro de la oración. Es decir, que María, por ser sustantivo, tiene la función o podría tener la función de ser un sujeto. Que comió es un verbo que va a tener la función, es la parte sintáctica, de ser el núcleo de la oración. Entonces, que ustedes empiecen a tener conciencia de esos criterios morfosintácticos le permiten construir oraciones eficaces, les permiten organizar mejor las ideas. Una oración gramatical, ¿qué viene a ser? Bueno, es esa expresión o esa unidad de comunicación, unidad de pensamiento en el que se va a expresar no solo una, sino varias ideas. En cuanto a esa oración que se le llama gramatical porque es una unidad de comunicación que expresa un conjunto de ideas, también se llama una unidad mínima de pensamiento que tiene sentido, un sentido completo e independencia sintáctica. O sea, ese solo conjunto de palabras, esa sola oración va a tener un sentido, va a aportarme a mí una idea y no va a tener dependencia sintáctica con ninguna otra. No es como el caso de las subordinadas, que para que puedan coexistir dependen de una oración principal. Una oración gramatical, porque aporta significado, porque está bien estructurada, no depende de otros elementos sintácticos. Ahora bien, dentro de la oración hay unos elementos que la constituyen y este es el sujeto, que es el elemento básico que puede estar constituido por una persona, por un animal, por una cosa, por un concepto, por una entidad que realiza o recibe la acción verbal. Esto es importante que lo tengan en cuenta, debe concordar en género y en número con el verbo de la oración. Un ejemplo de sujetos son los que ustedes observan allí en las diapositivas. Por ejemplo, el niño quiere su juguete, los juguetes son de plástico, el plástico es un polímero. Como ven, esos sujetos que están allí concuerdan de alguna manera en género y número con el núcleo de la oración. Nosotros podríamos creer que si decimos los niños quieren su juguete, es una oración gramaticalmente completa y con sentido. No, ahí hay una falla, porque se dice entonces que el sujeto tiene que concordar en género y número con el verbo de la oración. Entonces lo que tenemos acá son modelos de sujetos que responden a ser animales, que responden a ser personas, que responden a ser objetos, que reciben una acción verbal o ejecutan una acción verbal y que concuerdan además en número y persona con el verbo. Ojo, esto es un repaso, que supone que esto ya lo vienen trabajando desde hace muchos años, desde bachillerato. El predicado es ese elemento básico de la oración que está constituido por el verbo, porque el verbo es el núcleo, es el elemento indispensable para que yo pueda decir esto es una oración porque hay un verbo conjugado, porque además el verbo indica lo que realiza el sujeto. Este también concuerda en número y persona con el sujeto de la oración. Modelos de predicado, lo que ustedes ven en verde. Cuando nosotros vamos a demarcar los predicados, tenemos que tomar en consideración el verbo también. Entonces, quiere sus juguetes, son de plástico, es un polímero, todo eso va dentro del predicado porque es toda la información de lo que ese sujeto hace. Ejemplos, el joven estudia para la prueba. Yo necesito que usted me diga dónde hay un sujeto, dónde hay un verbo y dónde está el predicado. A ver, Albanis, ¿tú podrías resolver este ejemplo? El joven estudia para la prueba. El joven creo que es el sujeto. El predicado creo que es el que estudia.
y se me olvidó que era lo demás. Todo lo demás que está después de estudia forma parte de ese predicado. Entonces, estudia para la prueba viene a ser ese predicado verbal, porque bueno, me está indicando a mí todas las acciones, todos los complementos que tienen que ver con los acontecimientos de ese sujeto. Tenemos entonces como ejemplo, vamos a desglosarlo, un sujeto expreso, que es lo que tú decías, Albani, el joven, es expreso porque lo puedo ver. ¿Sí? Tengo un predicado que sería estudia para la prueba. Entonces, en efecto, lo que tú nos acabas de señalar es correcto. Ahora, en los ejemplos que sigue, si yo dijese nada más estudia para la prueba y no aparece un sujeto, yo digo, bueno, lo que tengo aquí es un sujeto tácito, porque aunque no lo veo, no está expreso, se sobreentiende de quién me están hablando, de un sujeto él o de un sujeto ella. Igual todo lo demás sigue funcionando como un gran predicado, un predicado verbal. Vamos a hablar de estas nomenclaturas, porque es de un conocimiento general muy importante que tiene que ver con la noción de sintagma, que son ese conjunto de elementos que están regidos por un núcleo, es decir, ese conjunto de palabras que están alrededor de un núcleo. Los tenemos de dos tipos, los sintagmas nominales sujetos y los sintagmas verbales predicados. Es decir, son todos esos elementos, son todas esas categorías gramaticales que están alrededor del núcleo o del sujeto. Veámoslos acá. Bueno, el sintagma nominal sujeto es una unidad cuyo núcleo es el nombre, el sustantivo o el pronombre. El sintagma verbal, que no es prepositivo, sino predicado, ahí hay un error en esas diapositivas, la unidad cuyo núcleo es el verbo. Repito entonces, cuando hablamos de sintagma, son ese conjunto de palabras, de categorías gramaticales que están alrededor del núcleo. Si estamos en el caso de analizar un sujeto, son todas esas palabras que están alrededor del núcleo o del sustantivo o del pronombre. Si estamos hablando del lado del predicado, son ese conjunto de palabras que están alrededor del núcleo, es decir, alrededor del verbo. Todo eso entonces es un sintagma. Esto no es una cosa más allá, palabras más o palabras menos, es lo mismo que decir, bueno, profesor, esto es un predicado y lo otro es un sujeto. Pero algunas formas de análisis morfosintácticos prefieren usar la nomenclatura de sintagmas nominales sujetos o sintagmas verbales predicados. Veamos un modelo con esa nomenclatura, un modelo de análisis. Tenemos el joven estudia para la prueba. Allí en la primera diapositiva hay un error en ese análisis, porque si a mí lo que me interesa es demarcar ese sintagma nominal sujeto, es decir, demarcar dónde hay un sujeto, tendría yo que decir el joven, no él nada más. Porque yo me pregunto, le pregunto al verbo, ¿quién estudia para la prueba? La respuesta que yo obtenga va a ser el sujeto o el sintagma nominal sujeto. Recordando que alrededor del núcleo, el núcleo aquí es joven, es sustantivo joven, alrededor de ese núcleo hay un conjunto de palabras que lo acompañan, en este caso es el artículo. El artículo potencia le da un carácter a ese sujeto en cuestión. Entonces, el sintagma nominal sujeto sería el joven. Distinto como ocurre abajo, que sí está bien demarcado, que el pronombre él, solamente ese núcleo, constituye un sintagma nominal sujeto, que no es otra cosa que un gran sujeto. Repito, no se angustien, no se asusten con esta nomenclatura. En mi caso, perfectamente usted si lo quiere demarcar como un sujeto, yo no tengo problema. O si quiere optar por la nomenclatura de sintagma nominal sujeto, también lo puede hacer. Las dos nomenclaturas de análisis son válidas al momento de resolver las evaluaciones. Acá, esto no es otra cosa que demarcar el predicado. Donde hay un predicado, pero en vez de poner la P de predicado, usted pone estas siglas que responden, SVP, responden a sintagma verbal predicado. ¿Dónde hay un predicado allí? Bueno, estudia para la prueba porque es toda la información sobre lo que hace el joven. Lo mismo que ocurre abajo porque es el mismo modelo de oración. El orden sintáctico, ¿qué viene a ser? Bueno, decíamos que la sintaxis tiene que ver con cómo se están organizando las palabras dentro de un enunciado
una organización funcional porque responden a la función que cumplen las categorías gramaticales dentro de una palabra. Morfológicamente, él es un artículo, morfológicamente joven es un sustantivo, pero la suma de ellos dos tienen una función sintáctica y es la de ser un sujeto. Entonces eso es lo que tiene que ver con el orden sintáctico, que es la organización de las ideas que atienden a un orden lógico, porque eso permite expresar con mayor precisión las ideas. Bueno, un orden lógico es que debe empezar la oración escribiéndose el sujeto, luego viene el verbo y luego los complementos que están dentro de ese predicado y que potencian la información de lo que hace el sujeto. Entonces eso que ven allí es un modelo de análisis y de organización sintáctica de las oraciones para que ustedes tengan conciencia que saber categorías gramaticales me permiten a mí, o clases de palabras, me permite a mí armar una oración que tenga sentido, que la suma de un artículo más un sustantivo, más un verbo, más una preposición, más un artículo y otro sustantivo, eso da una oración. Y que si yo lo que busco es qué función cumplen esas palabras, por un lado tengo un sujeto y por otro lado tengo un predicado o un sintagma verbal predicado. Cuando hablamos de los complementos de las oraciones, esto no es otra cosa que recordar que una oración no solamente es sujeto, verbo, predicado, sino que dentro de ese predicado hay complementos directos, indirectos y circunstanciales. Esto nosotros lo vimos la clase pasada y decíamos que, bueno, un complemento directo no es otra cosa que la ampliación del significado verbal, que pues se trata de saber quién recibe directamente la acción, que es un indicador de que tengo una oración transitiva porque admite un complemento directo. Su presencia es necesaria en determinados predicados que tienen una gran extensión de significado, es decir, una extensión semántica, y necesitan ser delimitados de alguna manera por medio de los complementos directos. Los complementos directos en lengua española pueden además construirse con la preposición a o sin ella. La presencia de la preposición puede responder normalmente a que se indica una persona, la presencia de una persona que potencia el significado verbal de esa oración. Un modelo de complemento directo es el que está en el ejercicio número 1. Catherine, ¿tú me puedes decir allí dónde hay un complemento directo? El complemento directo es compró la calculadora, lo compró. Solamente sería la calculadora. Usted, si aún tiene dudas, usted le pregunta al verbo qué es lo comprado. La respuesta que obtengas es el complemento directo porque es eso que está, la calculadora. Exactamente, mi amor, porque es esa información que está potenciando el significado del acto de comprar. Yo podría decir, oye, compró un par de zapatos, compró un Doritos, pero estoy haciendo más específico, estoy dando una determinación de significado mejor al decir es la calculadora. Lo de abajo, Catherine, es el lo, es una marca de complemento directo. Nosotros lo veíamos en la sesión pasada, que en español tenemos nosotros variantes pronominales como el lo, como la, como los y las, que son marcas de complementos directos, ¿no? Y que siempre nosotros lo vamos a ver delante del verbo, como es el ejemplo número 2, es el lo, es una marca de complemento directo. Solamente eso, si yo tuviera que hacer el análisis sintáctico, yo diría, el joven es sujeto, profe, lo es un complemento directo, compró es el núcleo de la oración y lo compró, todo eso es mi predicado. Ese sería el análisis que haría. Muchas gracias por participar, Catherine. Un complemento indirecto, nosotros hablábamos en la sesión pasada, que es ver quién se beneficia o se le destina a la acción verbal o se perjudica incluso de la misma. Es un indicador de oraciones intransitivas porque no admiten un complemento, la naturaleza del verbo no admiten un complemento directo. Un caso de aquellos verbos que no admiten complemento directo son los que denotan un carácter meteorológico, como llover. Llueve hoy, llueve mucho.
ellos siempre me van a presentar son complementos circunstanciales, más no me van a dar a mí una potenciación una ampliación del significado verbal como lo hace un complemento directo porque el verbo no lo admite. En el caso del complemento indirecto, como lo pueden ver allí, indica el receptor, el daño o el provecho, ¿no? Que expresa el verbo y que nos indica de alguna manera, oye, quién se beneficia, quién se perjudica de la acción verbal. Normalmente son expresados a través de preposiciones a o para, y que tienen que también además ver con personas que se benefician o se perjudican de esa acción verbal. Fíjense ustedes acá, en el ejemplo 1 debe de aparecer un complemento indirecto. ¿Cuál sería? Jesús. O Catherine o Albani, donde hay allí un complemento indirecto en el ejercicio número 1. Muy bien. Entonces sería para Juan. Jesús, gracias por participar. Para Juan, porque es el que se beneficia de esa acción verbal, de ese acto de comprar algo. Mira, el joven compró la calculadora. ¿Y quién se va a beneficiar de ese algo que fue comprado? Juan. Entonces, para Juan, como tú lo acabas de señalar, Jesús es el complemento indirecto. Siempre, ¿a quién sería la pregunta? ¿O para quién sería la pregunta que se le hace al verbo para reconocer complementos indirectos? Y siempre es pensar, oye, pero ¿a quién se le destina la acción verbal? ¿Quién se beneficia de la acción verbal? ¿O quién se perjudica incluso con la misma? Entonces, gracias Jesús por participar. Es el mismo caso que ocurre con el ejercicio número 2. Juan escribió a su amigo para agradecer. Yo pregunto al verbo, ¿a quién escribió Juan? A su amigo. Ese sería entonces el complemento indirecto porque es quien se está beneficiando de ese acto de escribir. El para agradecer es un complemento circunstancial de finalidad, el propósito, ¿no? Y en el caso del número 3, el profesor preguntó a un estudiante, ese a un estudiante es a quien se le destina la acción verbal, entonces sería un modelo de complemento indirecto. Ahora esto, dime Jesús, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Que eso no lo vimos nosotros la semana pasada, no nos dio chance y lo alegra muchísimo que al menos ustedes tres sí puedan verlo, porque los complementos circunstanciales expresan las diversas formas en las que un sujeto ejecuta determinadas acciones, expresan lugares, modos, expresan tiempo, expresan compañía, finalidad, causa, el instrumento, o sea, expresan diversas circunstancias en las que se encuentra el sujeto. Un complemento circunstancial siempre va a responder a cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, con cuánto. Son las preguntas que yo le hago al verbo para saber cuál es el complemento circunstancial que acompaña y que va a estar dentro de ese predicado. Un ejemplo son los que vamos a ver acá, Jesús. Vamos a intentar hacer el ejercicio número 1. Dime, ¿dónde hay un complemento circunstancial allí? El ejercicio número 1. Fíjate, los complementos circunstanciales expresan diversas circunstancias, diversas situaciones en las que se encuentra el sujeto. El sujeto nos puede indicar el lugar, el tiempo, la compañía, la finalidad, el instrumento con el que el sujeto ejecuta las acciones. Responden a preguntas como, cuándo, dónde, por qué, para qué, entre otras. Entonces tenemos el caso número 1 que nos dice, nos iremos de vacaciones el lunes. Lo primero que debo hacer es identificar el verbo, para yo preguntarle al verbo dónde está el sujeto y los demás complementos que lo acompañan. Dime, ¿dónde hay un complemento circunstancial allí, en el ejercicio número 1?
Muy bien, muy bien. ¿Cuándo nos iremos de vacaciones? El lunes. Entonces, ese el lunes, Jesús, es un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Que indica, bueno, ese conjunto de personas que van a viajar nos están diciendo incluso cuándo van a viajar. Vamos con, gracias de verdad por participar. Vamos con el ejercicio número 2, Albanis. ¿Tú me puedes decir dónde hay un complemento circunstancial? El elemento circunstancial quedaría en después. Excelente. Después responde a qué tipo de pregunta, Albani. Porque sería en cuándo hablaremos. Hablaremos después. Ok, perfecto. Eso responde a tiempo. Entonces, si yo les preguntara qué tipo de circunstanciales hay, mire, profe, y tengo es uno de tiempo, porque me está indicando entonces cuándo es que vamos a hablar. En el ejercicio número 3, Catherine, ¿dónde tengo un complemento circunstancial allí? Profe, aquí, Excelente. Y ese aquí responde a qué tipo de complemento, hija. a un complemento de tiempo, creo. De lugar. A Es eso mismo. el lugar donde ocurren las acciones. Yo me quedo. ¿Dónde me quedo? Aquí. Aquí, sí. Excelente. Vamos con este caso, el número 5. Me interesa muchísimo porque todos aquellos adverbiales que terminen con la partícula mente, ¿sí? Son adverbiales que me indican modo, me indican la manera como ocurren y se desarrollan las acciones. Entonces, yo le preguntaría al verbo, ¿de qué manera lo hicimos conscientemente? Ese conscientemente responde a un circunstancial de modo, la forma como ocurren las acciones. En el ejercicio número 4, este también interesa muchísimo porque ya me voy apropiando de un estilo de escritura. El sujeto tiene dos formas de organizar las oraciones, siguiendo un orden lógico, que es sujeto, verbo, predicado, o siguiendo un orden psicológico. Esto no es otra cosa que, según mi intención comunicativa, yo organizo las ideas. A mí no me interesa empezar la oración con el sujeto, a mí me interesa ubicar al lector en el lugar donde ocurren las acciones, que es el caso número 4. En esa aula, corresponde la clase. Entonces, a mí me interesa ubicar a mi lector, a mi receptor de información, en el lugar donde ocurren las acciones, o pudiese yo ubicar a mi lector en un tiempo específico donde van a ocurrir o ocurrieron las acciones. Cuando yo empiece con un circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de compañía, lo que sigue es una coma. Esa es la razón de ser de esa coma. La coma me demarca que estoy en presencia de un complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, y lo que sigue va a formar parte de ese gran predicado. Lo que hago es como que picarlo porque me interesa resaltar, focalizar mi atención en el lugar o en el tiempo donde ocurren las acciones. Vamos a hacer el ejercicio número 8. Jesús, ¿dónde hay allí un complemento circunstancial? Muy bien, y sería muy lento además, está muy lento. El tráfico, ¿cómo? Muy lento, muy lento. Fíjense, entonces ustedes pudieron apreciar, bueno, la oración y sus elementos constitutivos, el sujeto y el predicado, manejar, tener un conocimiento, refrescar el conocimiento de lo que es un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado, con el propósito de que ustedes puedan aplicarlos correctamente en la redacción de oraciones. Esto es un material diseñado por la profesora Bárbara Pérez, que ella también da lenguaje en la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, y que bueno, nos facilita estos recursos para hacer los repasos respectivos. Con esto nosotros podemos entonces pasar a repasar lo que tiene que ver con aquellos escollos gramaticales, aquellos problemas gramaticales con los que nosotros nos vamos a enfrentar. Nosotros adelantábamos algo a la semana pasada relacionado con el mal uso del relativo y su antecedente porque generaba ambigüedad en un texto. Nosotros vamos a ver aquí otros problemas gramaticales que afectan
el orden de las ideas, afecta la sintaxis de la oración, afecta el sentido de la misma. Muy bien. Esta se denomina problemas frecuentes en la construcción de oraciones. Acá nosotros vamos a hablar de algo que se llama oración trunca y vamos a verificar cómo debe ser la extensión de la oración, el estado ideal de extensión de una oración, con el propósito de que ustedes puedan identificar, puedan además analizar los problemas frecuentes en la construcción de oraciones. Por eso era importante hablar de cómo se constituye una oración. Una oración es importantísima reconocerla y saber que hay oración porque hay un verbo conjugado, porque de no existir su presencia, entonces no tengo oración y tengo otra cosa, tengo una frase, tengo una proposición, más no una oración. Por eso era importante repasar los elementos constitutivos de la misma, que es importante la presencia del sujeto, que es importante sobre todo la presencia del verbo como núcleo oracional, porque eso me permite entender y conectarlo con el tema de la oración trunca, que es aquella que carece de sentido porque no está el verbo, por el verbo conjugado o porque hay un conjunto de elementos gramaticales que se han empleado de forma incorrecta. Veamos. Los problemas frecuentes en la construcción oracional. Vemos que la escritura se caracteriza por la claridad de las ideas que en ella se manifiestan, así como por la precisión y la concisión de nuestras expresiones. Esto nos va a permitir escribir frases ni muy cortas ni muy largas que expresen las ideas que queremos comunicar. O sea, tener conciencia de cómo se deben organizar las oraciones. Yo voy a escribir en su justa medida la cantidad de palabras que aporten significado conciso y preciso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre es fácil expresarnos de la forma más adecuada en nuestros enunciados y podemos, en algunas circunstancias, caer en problemas de construcción que nos harán perder claridad en la exposición. Entonces, uno de esos problemas es la oración trunca, porque es la construcción oracional que se encuentra gramaticalmente incompleta porque, repito, no tiene un verbo conjugado, porque no posee sentido completo, porque no es independiente sintácticamente. O sea, necesita de otro elemento para que pueda coexistir y aún así no se entiende la idea. De ahí que este tipo de oraciones no cuenta con ninguno de los criterios básicos necesarios para su construcción. Esto es importante que lo sepan, que lo memoricen, que hagan como un mapa de concepto cuando estoy en presencia yo de una oración trunca, porque esto puede ser una pregunta dentro de esa hoja de ejercicio, de que ustedes reconozcan el presente enunciado es una oración trunca, determine por qué, porque hay una ausencia de verbo conjugado, por esto. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente. Fíjense acá. La oración acá es trunca por lo siguiente. Puede ser trunca porque no hay una presencia de un verbo conjugado y nosotros decimos, pero oye, yo creo que sí puede tener sentido porque confiando es un verbo en gerundio y hay una acción allí. Entonces vamos a leerla con detenimiento para ver qué es lo que realmente ocurre. Envío por correo electrónico los datos solicitados en días pasados a mi oficina. En ese primer enunciado, en esa primera oración, sí hay una correspondencia de sus elementos. Hay una oración que está bien armada, porque tengo un verbo conjugado y un conjunto de complementos que lo acompañan. Lo que sigue en fucsia me empieza a generar confusión porque ese confiando no es un verbo en su forma personal, es un verbo que se le llama verboide o un verbo en gerundio o el llamado gerundio de posterioridad. Recuerden todas aquellas palabras que terminen en ando, yendo y yendo, son gerundios. El problema con el mal uso del gerundio es que yo no puedo determinar persona gramatical, yo no puedo determinar acá en esta oración quién es el sujeto. No, yo digo yo confiando, tú confiando, ellos confiando, nosotros confiando. No hay posibilidad de determinar de forma precisa el sujeto de la oración, la persona gramatical ni su número. No puedo determinar tampoco el tiempo porque el gerundio no me lo comporta, porque el gerundio me habla de algo que es cíclico, de un proceso inacabado. Yo siempre les traigo la colación a los estudiantes aquellas vallas publicitarias de hace más de 20 años,
o un poco menos, en las que decían, estamos construyendo el socialismo del siglo XXI. Y ese enunciado te dice que, bueno, ojo, esto es algo inacabado, no sabemos cuándo va a empezar ni cuándo va a terminar esa construcción de ese siglo, de ese socialismo del siglo XXI. Pero allí, en esa valla publicitaria, sí estaba bien empleado porque está acompañado de el verbo estar, porque el gerundio, para que pueda coexistir, para que aporte persona, para que aporte un mejor significado, tiene que estar como auxiliar del verbo estar. En este caso, ya empieza entonces a generar esa imposibilidad sintáctica y comunicativa. Era lo que yo les mostraba. La oración 2, ese confiando, yo creo que es un verbo, pero no sé quién está realizando la oración. Un problema con el gerundio de posterioridad es precisamente eso, porque es una acción inacabada, es una oración, él me aporta una información inconclusa. Entonces, ¿qué debo hacer? Para que pueda existir el gerundio tiene que estar muy cercano a la acción principal. Como no es nuestro caso, nosotros lo que vamos a hacer es corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Usando la forma verbal de confiar, eliminando entonces el gerundio. Entonces yo digo, confío en su utilidad para la investigación que está realizando. También puede darse el caso que yo pudiese incorporar un conectivo. Efectivamente, confío en su utilidad para la investigación que está realizando. Esto no es otra cosa que si usted ve un gerundio de posterioridad en una oración, ¿usted qué hace? Cambiar. Usar la forma personal de ese verbo. Entender que el gerundio tiene, para que pueda coexistir y aportar el significado, porque él indica modo, él indica, es un adverbio de modo, indica la manera como están ocurriendo las acciones, para que pueda coexistir tiene que estar al lado del verbo estar. Si está muy posterior de la acción principal, entonces ya yo debo estar pendiente que haya una falla, que haya una oración trunca, entonces yo debo cambiarla. El cambio que se hace allí, como ustedes lo están observando, es usar la forma personal del verbo y que coincida además con el mismo tiempo verbal de ese verbo principal que está en la oración de arriba. Existen otros causantes de oraciones truncas, como lo veíamos ahorita, el uso del gerundio o el mal uso del gerundio, el uso incorrecto de las subordinadas, el uso incorrecto del relativo y su antecedente. Esto ya nosotros lo hemos visto. El uso incorrecto de las subordinadas son aquellas suboraciones que están encabezadas por pronombres relativos o por qué conjuntivos, que realmente no están cumpliendo la función de ampliar información, sino que están allí de adorno, están allí como una especie de conector cuando su función no es conectar ideas. Uso del gerundio como una forma personal del verbo. Es este mismo caso que nosotros estábamos hablando hace un momento. Una de las características del ser humano es la capacidad de amar, brindando a los demás la mayor parte de nuestro cariño y afecto. Nuevamente estamos viendo acá un uso del gerundio de posterioridad, brindando está muy lejos de la acción principal. Brindando es un gerundio y no me indica a mí el sujeto, no me indica la persona, no me indica el número ni tiempo verbal. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, yo tengo que usar la forma verbal, la forma personal de ese verbo. Entonces, ¿qué hago? Me hago la pregunta, brindando, ¿quién brindando? Yo brindando, tú brindando, no puedo determinar la persona gramatical, entonces yo lo que hago es una corrección. Usamos la forma personal del verbo brindar y decimos, brindamos a los demás la mayor parte de nuestro cariño y afecto. Es decir, el conjunto de oraciones que ustedes se le entregan siempre van a tener defectos gramaticales, mal uso del gerundio en este caso. Salta a simple vista, entonces usted lo que hace es una corrección. ¿Cuál es la corrección? Usar la forma personal del verbo, es decir, elimine el gerundio. Elimine el gerundio de posterioridad, porque no aporta acción, no aporta significado, no me indica persona que esté ejecutando la acción, no me indica tiempo. Ese es el problema con el gerundio allí.
Otra forma de corregirlo, como se los decía hace un ratito, tiene que ver con la incorporación incluso de un conectivo. Efectivamente, brindamos a los demás la mayor parte de nuestro cariño y afecto. Y volvemos a notar que en esa corrección, esta es la forma personal del el verbo brindar. No está en gerundio, porque repito, el gerundio por sí solo no puede coexistir, necesita de un auxiliar, necesita el verbo estar, necesita estar muy cercano a la acción principal para que me pueda indicar, porque su función sintáctica es indicar el modo, la manera como ocurren las acciones. Entonces, si eso no ocurre, yo tengo que usar la forma personal de ese verbo. El uso incorrecto de las subordinadas, una mala utilización de la subordinada, tal como los pronombres relativos. Hace unos 61 años, la televisión venezolana, la cual fue inaugurada por Pérez Jiménez con la televisora nacional en 1952. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que ustedes notan? Jesús, ¿notas algún problema allí, hijo? ¿No? ¿Seguro? ¿Qué es lo que no tiene sentido? Cuéntame, Jesús. Sin pena, no importa. Cuéntame lo que tú crees. Y aquí vamos a tratar. Ok. Ok. Ciertamente ahí hay una falla, hay algo que tú, como tú bien lo señalas, no hay sentido. Una oración trunca por uso incorrecto de las subordinadas. Recordemos que las oraciones compuestas de tipos adjetivales, que son aquellas que aportan cualidades, atributos, una información adicional que guarda relación con el sujeto, los pronombres aparecen en el uso de los pronombres relativos porque buscan unir cláusulas, buscan unir dos suboraciones. Y en la segunda se usan dos cláusulas y en la segunda se usa para darle, ¿no?, un potencial el significado. En la segunda cláusula, donde está la presencia del pronombre relativo, se supone que debe estar esa información que califica al sujeto de la primera, ¿no? Pero ahí hay un error porque está ese pronombre relativo, la cual allí como que forzado, igual no se entiende la información. Vemos acá, hace unos 61 años, la televisión venezolana, debería ser ese entonces el verbo, el enunciado. Nosotros tenemos acá, en el enunciado advertimos una oración compuesta, pero solo en apariencia. El elemento resaltado tiene forma de oración subordinada, ya que contiene su propio verbo en forma personal, fue inaugurada, y un pronombre relativo, la cual, que funciona como un nexo de esa subordinada. Si analizamos las oraciones desde el punto de vista gramatical, se puede observar que la primera parte del enunciado, que debería ser la principal, carece del verbo. Ese es el error, eso es lo que a ti te está haciendo ruido. Entonces, la solución al problema sería eliminar ese relativo para que quede entonces una oración simple como la que vamos a observar ahorita. Hace unos 61 años la televisión venezolana fue inaugurada por Pérez Jiménez con la televisión nacional en el 1952. Entonces, debería ser esta la corrección, donde hay un orden sintáctico mucho más claro. El tiempo, hace unos 61 años, el sujeto, la televisión venezolana, ese núcleo oracional fue inaugurada, ese
esa compañía por Pérez Jiménez, con qué ese instrumento y cuándo en 1952. Fíjense el conjunto de complementos, cómo fueron organizados para que la oración tenga sentido. Entonces, fíjense, de pronto los subordinantes, los relativos, que yo los pongo allí de adorno, porque suena bien, y lo que generan es una perturbación porque siento que falta algo, afectan el orden de las ideas y generan ambigüedades. En el caso del uso del relativo y su antecedente, bueno, recordemos que el relativo lo que hace es reproducir un nombre, es reproducir su antecedente para ampliar su información. Si yo lo uso de forma inadecuada, si yo lo uso de forma inapropiada, yo genero ambigüedades. Que es el caso que está acá, Catherine. Expliqué un tema a los chicos que me pareció sumamente interesante. ¿Cuál es el problema allí? ¿Lo notas? No, profe, ¿No notas un problema allí? ya va para leer bien. Busca el verbo principal, ¿sí? Y hazle la pregunta. El verbo principal allí, el núcleo, sería expliqué. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo explicado? Un tema. ¿A quién le expliqué esos temas? A los chicos. Ellos son los que se benefician de esa acción verbal. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo interesante? ¿El tema o los chicos? Entonces, Los chicos, profe. ajá, los chicos. ¿Qué es lo que me pareció sumamente interesante? Si yo pongo el qué, después de chico estoy diciendo que ellos son lo que es sumamente interesante, pero de eso no es lo que se está hablando. Se está hablando del tema. El tema es lo que realmente me parece interesante. Entonces, ese qué debería ir después de tema y no después de chico. Ese es el problema con el mal uso del relativo. El mal uso del relativo, si no se coloca inmediatamente después del antecedente que debo reproducir, yo lo que voy a generar son ambigüedades. Los pronombres relativos, repito, son un tipo de pronombre que hacen alusión a un referente anterior o antecedente e introducen una proposición subordinada, adjetiva, de la que forman parte. Es decir, eso que ustedes ven después de chicos que dice que me pareció sumamente interesante, eso es una subordinada, eso es una suboración que va a depender de un sustantivo, que va a depender de un elemento que ya fue mencionado. Por ello, para evitar confusiones, debe colocarse inmediatamente después de su antecedente para evitar las confusiones. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer acá? Corregirlo. Cuando usted vea que el relativo se ha empleado de forma incorrecta, yo lo que hago es hacer un cambio de lugar. Entonces digo, expliqué a los chicos un tema que me pareció sumamente importante, porque de lo que realmente estoy hablando no es de los chicos. Realmente de lo que yo estoy hablando que es importante no son los chicos, sino el tema que yo estoy explicando. Veamos acá, mala utilización del punto. Ahí tenemos también un modelo de oración trunca, porque si no uso correctamente el punto y seguido, voy a también a generar imprecisiones en el significado. En este fragmento de texto advertimos dos oraciones. La primera es una compuesta que está construida gramaticalmente de forma correcta, contiene su respectivo verbo principal ha determinado, el psiquiatra de Carmen ha determinado que necesita medicamentos regularmente para ayudar a calmar la ansiedad, que concuerda con una persona que es él o ella y contiene su respectivo verbo secundario necesita, que concuerda con una persona gramatical, él o ella. En la segunda no ocurre lo mismo, lo que está subrayado en rosa, ya que es una oración compuesta solo en apariencia. Este error radica en el mal empleo del punto. Este hace que creamos que hay una oración principal cuando no existe nada de ello.
Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, esto no es otra cosa que un detalle más, un accesorio más a la información que está presente en la primera oración. Entonces, no debe ir un punto y seguido, sino una coma. Una forma de corregir este error es cambiar entonces ese punto por una coma y así queda una sola oración compuesta y no varias oraciones como lo estábamos viendo anteriormente. El psiquiatra de Carmen ha determinado que necesita medicamentos regularmente para ayudar a calmar la ansiedad, coma. Medicamentos que han sido formulados para tomarse diariamente. Como ustedes están viendo allí, es la forma de corrección. En vez de dejar entonces el punto, yo coloco una coma porque yo estoy dando un detalle más sobre esos medicamentos que tienen una particularidad que han sido diseñados para que puedan tomarse diariamente. Otra forma de corrección es la que ustedes ven allí abajo con el pronombre demostrativo esto. Otra manera es usar el punto y quitar el nexo subordinante de manera que se forme una oración simple con su verbo en forma personal. Entonces pongo estos puntos y seguido, estos medicamentos han sido formulados para tomarse diariamente. El subordinante allí es el que eso fue lo que se eliminó, para que entonces en efecto quede como una segunda oración, en este caso simple, porque tiene un solo verbo conjugado. Hablemos entonces de lo que tiene que ver con la extensión de la oración. Al momento de ustedes construir enunciados, oraciones, se va a encontrar con la duda de cuál será la extensión adecuada. Sin embargo, no hay un modelo estético, estilístico que se aplique a las oraciones, bien sean largas o cortas. A pesar de ello, la psicolingüística nos dice que el ser humano tiene una capacidad de tan solo memorizar 15 palabras, de retenerlas en su memoria. Si usted produce enunciados que son muy extensos, de más de 50, 20, 30 palabras, ya hay información que va a perder su lector y se le va a olvidar de qué era que me estaban hablando. Por eso es que tengo yo que armar mis oraciones de forma precisa, concisa, los detalles, los datos accesorios los dejo de lado, ir al grano, dejar a los actores actuar en esos enunciados, de manera que mi lector puede entonces retener la información porque mi oración es precisa, concisa, que no va a exceder de 15 palabras. Por eso que en consecuencia debemos considerar la retención o lo que llaman memoria temporal a la hora de construir y extender las oraciones. ¿Cómo deben estar formadas las oraciones? A través de la legibilidad, que designa el grado de facilidad con que se puede leer, comprender y memorizar un texto escrito. Hay dos tipos, la que es alta y la que es baja. La alta tiene que ver con aquellas palabras cortas que son básicas, frases cortas, un lenguaje que es concreto, unas estructuras que favorecen a la anticipación por parte de quien lee, una presencia de repeticiones que de pronto son necesarias, la presencia de marcadores textuales o conectivos, situación lógica del verbo y variación tipográfica, cifras, negritas, cursivas. Eso permite resaltar la información, las acciones, para que mi lector retenga en su memoria la información que le estoy dando. Cuando esto es tomado de Daniel Casani en La cocina de la escritura, la legibilidad es baja cuando las palabras son muy largas, cuando hay frases extremadamente largas, donde el lenguaje no es concreto, hay una monotonía, hay demasiados detalles, no hay una variación tipográfica, no hay una situación lógica del verbo, es todo lo opuesto a lo que está allá arriba. Tomando esto en consideración, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes van a leer 3 párrafos y van a determinar cuál de ellos está mejor redactado y por qué. Les dejo entonces el primer párrafo para que lo lean.
Listo, puedo pasar al segundo párrafo. ¿Puedo pasar al último párrafo, chicos? Bien, díganme cuál de los tres párrafos es el que mejor se entiende y por qué. Muy bien, ¿por qué, Jesús? Cuéntame. Ex- Excelente, Jesús. Agradezco muchísimo tu participación. Fíjate, en el caso número uno tiene que ver con lo que señalas, porque observas que la extensión es muy larga entre las oraciones, con incisos muy extensos. Incisos son aquellas aclaratorias, aquellos detalles que de pronto están entre comas o que pudieran aparecer entre paréntesis o que aparezcan entre guiones. Esto hace que no puedas recordar ninguna palabra y que de pronto hasta pierdas el hilo de las ideas. En el ejercicio, en el ejemplo número 2, las oraciones son muy cortas y de fácil lectura, que es lo que tú señalas, bueno, se empieza a entender un poquito más, pero como que falta algo. Pero sigue siendo difícil de recordar, ya que carecen de un encadenamiento lógico de ideas, es decir, un sujeto, un verbo, un predicado. Eso es lo que tiene que ver con el encadenamiento lógico. Leemos sin esfuerzo, pero tenemos a recordar las ideas una por una, nos cuesta recordarlas, pues. En el caso número 3, que responde a tu respuesta afortunada, se leen mejor las oraciones ya que poseen la medida justa para considerarlas ordenadas y directas. La extensión no es ni muy larga ni muy breve, lo que te va a permitir entender sin complicación qué es esto que tú acabas de compartir con nosotros, Jesús. ¿Qué se les recomienda a ustedes para que puedan escribir frases efectivas? Esto es tomado de Daniel Casani. Bueno, que tengan muchísimo cuidado con aquellas frases largas. Vigiles aquellas que tengan más de 30 palabras, porque recuerda que la psicolingüística me dice que el ser humano tan solo puede recordar 15, entonces empieza a reducir aquellas que están de más. Comprueba que además se lean fácilmente. Elimina las palabras o incisos, solo deja lo esencial. Busca el orden más sencillo de las oraciones, evita aquellas combinaciones rebuscadas, o sea, decanta por un orden lógico, claramente sujeto, verbo, predicado. Coloca la información más relevante al inicio de la frase, al principio, porque de esa manera entonces mi lector va a estar mucho más atento. No abuse de las negaciones, porque eso también genera dificultad para memorizar. Deja actuar a los actores, que ellos sean los que suban al escenario, o sea, que yo sepa, bueno, de quién me están hablando, dónde está el sujeto, porque de pronto desapareció el sujeto, no me lo nombraron más. Esto es lo que tiene que ver con esos consejos que de pronto de seguirlo voy a poder producir textos que son eficaces. En resumen, vimos lo que son las oraciones truncas, que son aquellas que carecen
de un verbo conjugado, donde se ha usado mal el gerundio, donde se ha usado mal el signo de puntuación, donde además se usan mal los relativos y su antecedente y algunos subordinantes. Esto les va a permitir a ustedes que puedan además solucionar algunos problemas cuando estén construyendo oraciones, van a poder analizarlos, van a poder identificarlos y van a entonces a poner esto en práctica para escribir de una manera más eficaz en la medida de lo posible. Fíjense, esto sería todo por el día de hoy. Es un resumen ya de lo que se vio ayer, lo que se vio la semana pasada, digo ayer porque tuve otro lenguaje 2. Esto sería lo necesario para esa primera evaluación, que podemos dejarla de la siguiente manera. Les doy un repaso. El día martes, a partir de las 2:30 a 3 de la tarde, hacemos un pequeño repaso y yo les dejo entonces la evaluación disponible para que ustedes puedan presentar, porque esa es una evaluación que en 1 hora, 1 hora y media ya estaría listo. Eso es lo que podríamos hacer en cuanto a la evaluación. Hacemos un repaso previo a esa ejecución de la actividad y después ustedes tienen allí 1 hora y media, 2 horas para que presenten. ¿Están de acuerdo? Una vez que finalice la clase en un determinado tiempo también, eso no va a quedar disponible por varios días. Eso va a quedar disponible por un tiempo determinado. O sea, tenemos 3 horas de clase, entonces yo la dejo disponible 3 horas y media o casi 4 horas, dependiendo de que de pronto se puede ir la luz, porque hay fallas de conectividad, etcétera. ¿Sí? Ok, ok. Ok, bueno, podemos entonces hacer algo allí para dejarla un poco más de tiempo. No hay problema, tranquilo. ¿Qué estás estudiando acá, Jesús? Oye, qué bien, te felicito. El mayor de los éxitos en esa carrera. No, me alegra muchísimo. Éxito. Y gracias por participar, chicos, chicas. Gracias por quedarse hasta el final. Me disculpan la demora, pero valoro muchísimo el esfuerzo y la disposición de estar acá en la clase. Entonces yo les dejo esto, ya está disponible en el Classroom para que repasen. De pronto les voy en el transcurso de la semana, dejarle algunos ejercicios para que puedan repasar previo a la evaluación. 1 hora antes de presentar, hacemos algunos ejercicios, repasamos contenido y luego ustedes tienen eso libre para que presenten. Muchísimas gracias por su atención. Hemos terminado por hoy. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias.